Cordial saludo para la comunidad educativa del Instituto Confamiliar Risaralda. Hoy terminamos el recorrido de la historia de Colombia, un trabajo coordinado desde las áreas de ciencias sociales y talleres con la participación de la comunidad estudiantil. Vamos a comprender, o estamos más bien comprendiendo, lo que ha sido la construcción del Estado colombiano. Para tener un cuadro completo de esta construcción necesitamos saber primero de dónde venimos y hacia dónde vamos. Como hilo conductor, el relato se hará desde la comprensión de las formas y colores, es decir, la riqueza en la singularidad y diversidad. Iniciamos entonces de dónde venimos. El primer avance en esta construcción fue la expedición botánica. Inicia en el siglo XVIII como un proyecto que reconoce la riqueza de nuestro territorio y sirvió de inspiración para llevar a cabo el proceso de independencia. Vamos a tomar como referente al colombiano Francisco José de Caldas y Tenorio, el primer científico, geógrafo y naturalista nacido en Popayán. Capitán del Cuerpo de Ingenieros Militares que participó en el proceso de independencia, director del primer Observatorio Astronómico de Santa Fe, participó como astrónomo en la expedición botánica. Allí reconoció las formas y colores del territorio colombiano en su biodiversidad como un referente para interpretar luego las formas y colores culturales. En 1808 comenzó la publicación del semanario del Nuevo Reino de Granada y con estas palabras inició su trabajo científico y periodístico. Los conocimientos geográficos son el territorio que permite tener un termómetro con que se mide la ilustración, la agricultura, comercio y la prosperidad de un pueblo. Su estupidez y barbarie siempre es proporcionada a este punto. Y vemos una imagen de lo que fue este semanario. Es impactante cómo Francisco José de Caldas puede admirar un territorio donde está siendo oprimido. Su capacidad de asombro le permite ver la felicidad no como inalcanzable, sino como algo que se ha retrasado, pero que espera, no de tierras lejanas, sino de la que profesa su amor, el país donde ha visto la luz. Este bello país, son sus palabras, está situado en el corazón de la zona tórrida en América Meridional. Significa que los rayos solares llegan de forma directa, lo cual hace que durante todo el año contemos con sol, energía y abundante luz. Mientras que en otras partes del mundo se viven las inclemencias de las estaciones, donde por ejemplo se debe aumentar la producción y almacenar para atravesar el invierno. Colombia, al no presentar estaciones, cuenta con 7 pisos térmicos que le permite producir y cosechar durante todo el año. Las montañas ayudan a regular el calor y son fuente hídrica. Colombia se ubica en el 4º país con mayor suministro de agua después de Rusia, Canadá y Brasil. Además de ser uno de los pocos países con 2 mares, Colombia cuenta con más de 1000 ríos. El río Amazonas es el más grande. Magdalena, de los más importantes como ruta comercial, atraviesa 20 de los 32 departamentos del país. Caldas la consideraba por su geografía y situación una región geoestratégica con mucho recorrido, tanto por su variedad de paisajes y climas y por tanto de producción agrícola y ganadera, como por las grandes posibilidades que tenía para el comercio, gracias en buena medida a su proximidad al Istmo de Panamá. Un segundo avance en esta construcción de patria fue la creación de los movimientos de juntas, es decir, el nacimiento de sujetos políticos que han marcado el curso del país mediante la toma de decisiones. Para ello hemos venido haciendo un recorrido que inició en primera instancia con el proceso de afrocolombianidad. Fueron los afrodescendientes los verdaderos pioneros del camino hacia la libertad. Identificaron y aprovecharon cada movimiento histórico para avanzar. En su lucha legal crearon los primeros movimientos cimarrones en el siglo XVI hasta la abolición de la esclavitud en Colombia en mayo 21 de 1851. Una segunda entrega fue el Grito de Independencia, que celebramos cada 20 de julio, y esto fue en 1810, con el movimiento de juntas en la Nueva Granada, capital del virreinato.
La batalla de Boyacá, que celebramos el 7 de agosto de 1819, fue donde cayó el Imperio Español y esto abrió camino para la independencia del resto del continente suramericano. Los derechos humanos que en Colombia se celebran desde el 9 de septiembre de 1985 fue un avance en el reconocimiento de las libertades individuales como base para el desarrollo económico, político y social. Las regiones de nuestro país también reflejan el carácter de los líderes independentistas. La región Caribe, por ejemplo, es la puerta de entrada a la diversidad cultural por el mayor asentamiento europeo y asiático. Una región que dio a conocer a Colombia en el mundo con 100 años de soledad por el escritor Gabriel García Márquez, y donde encontramos la mina más grande del mundo, el Cerrejón, tierra de vallenato. Este ritmo es una manifestación de la fusión de las culturas indígena, afro y europea. La región pacífica tiene mayor asentamiento de afrodescendientes. De ellos heredamos los ritmos como la champeta, la salsa, el folclor, la cumbia, la alegría. Estas dos regiones, Caribe y Pacífica, son las que mundialmente nos identifica como un país diverso en flora y fauna, dado que durante las grandes migraciones de especies, estas han ingresado por el Istmo de Panamá, puente intercontinental que además une Norte y Suramérica. La región andina. Su mayor asentamiento es indígena. Vivieron el drama de la leyenda del Dorado. Allí se ha conservado las lenguas nativas y se dio origen al campesino boyacense, la cultura paisa, el rolo. La sabana de Bogotá da cuenta de cuando el mar retrocedió y dejó huellas del mundo marino en la tierra. En Villa de Leyva encontramos el Museo Amonita, que son fósiles de monstruos marinos. La región insular tiene un contexto histórico inglés, religioso y donde cada cultura ha conservado sus raíces de credo y lengua. Región amazónica contiene la selva tropical más grande del mundo, compartida con 9 países. Colombia cuenta con el 10% de esta selva tropical. La región Orinoquía. Allí se formó el ejército que enfrentó a los realistas españoles. A ellos les debemos la existencia de un Estado nacional. Son territorios marcados por la violencia y su gente se caracteriza por sus facultades oratorias. El himno nacional es un relato vivo del proceso de independencia. Lo escucharemos en la voz de Laura Sofía Muñoz, estudiante de ciclo 6. Cordial saludo para todos los estudiantes del Instituto Confamiliar. En este video vamos a hablar del himno nacional de la República de Colombia. Para saber qué significa cada estrofa de nuestro himno, debemos hacer un recorrido histórico. Primero que todo, y para empezar, veamos los autores. La letra del que hoy es el himno fue compuesta por Rafael Núñez, presidente de Colombia en varios periodos, originalmente como una obra para celebrar la independencia de su tierra natal, Cartagena. Fue publicado en 1850, en el periodo de la democracia. Años después, la melodía fue himno y fue compuesta por el italiano Oreste Sindice, un músico reconocido de la época. El presidente Núñez se enteró de la musicalidad de su poema y ante el éxito que tuvo la composición organizó una ceremonia en que se presentaba como el himno nacional. Esta se realizó el 6 de diciembre de 1887, pero no fue hasta que se promulgara la Ley 33 del 28 de octubre de 1920, sancionada por el presidente Marcos Fidel Suárez, que se declaró oficialmente el himno como un símbolo patrio. Empecemos por nuestro coro. Este coro significa la forma es la forma de mostrar la alegría y el orgullo que genera un acto heroico como el realizado por los soldados liberadores en favor a la independencia de Colombia. Lograron pasar tantos años de esclavitud y llena de dolor a un nuevo despertar del bien. Resalta que este sentimiento de júbilo se transmite hasta el sol de hoy y por toda la eternidad. Empecemos con nuestra primera estrofa. Muestra el proceso de liberación del pueblo colombiano.
tuvo que pasar una etapa muy larga de guerra en donde la libertad era su único objetivo. La expresión "cese la horrible noche" hace clara referencia al fin de la Guerra de la Independencia, la cual dio como resultado que la libertad se derramara sobre el pueblo americano. La estrofa también hace alusión a la religión católica, que estuvo presente en la actual del ejército patriótico. La segunda estrofa, cuando dice "la tierra de Colón", se refiere a todo el continente americano que estaba siguiendo los pasos necesarios para lograr su tan deseada independencia. El camino a la libertad estuvo guiado por personajes como Simón Bolívar, quienes en su momento fueron héroes para cada patria. Varios de los guerreros luchadores se encontraban en cárceles por sus actos heroicos, pero a la vez rebeldes en contra de los españoles. Bendecir su pasión, la forma de dar sus suministros en nombre del país. La tercera estrofa describe los primeros pasos de la independencia, destacando la batalla de Barbula, en la que se enfrentaron los ejércitos patriotas, por ejemplo, la alianza entre colombianos y venezolanos y realista, en 1813. La batalla resultó en una victoria de las fuerzas independistas, pero dejó como resultado numerosas muertes que tiñeron el río Orinoco de sangre y llanto. La lucha continuó en Cartagena, y es lo que nos enseña esta cuarta estrofa, donde el ejército realista ascendió a la ciudad en 1815 por vía terrestre y marítima. El pueblo cartagenero resistió el hambre y las enfermedades, prefirieron seguir en pie y luchar que rendirse. Murieron alrededor de 6.000 habitantes, pero también cayeron 3.200 de los enemigos. Hace énfasis en la entrega de la ciudad, que costó la muerte de un tercio de su población, pero que significó una victoria fundamental para la independencia de Colombia. Los siguientes hechos liberadores fueron en las batallas del Pantano de Vargas de Boyacá en 1819, que fueron las más decisivas, y es lo que nos muestra la quinta estrofa. Las ansias de libertad se adoptaron de los campesinos, que sin dotación de guerra ni entrenamiento se llenaron de valor y lucharon con una valentía que les sirvió de escudo para salir victoriosos. La sexta estrofa muestra el valor de los ejércitos, ya que nada los detiene. Después de lograr la independencia de Venezuela y Colombia, Simón Bolívar recorrió los Andes americanos para apoyar la batalla liberadora de Ecuador, Perú y Bolivia. Se destaca la victoria en la meseta de Junín en 1824, que continuó con el descenso del ejército hacia la llanura, en donde se desarrollaron las últimas batallas de la gran gestión liberadora de América. La décima estrofa, el vencer la batalla no era todo. Pensar en las cosas que se debían lograr después de esto era fundamental. La independencia por sí sola no logró alcanzar la verdad, por lo que era necesario trabajar en la creación de un Estado que cobijara todas las igualdad de condiciones y que garantizara la libertad de la justicia. Nuestra última estrofa, que viene a ser la 11ª. En ella se hace un tributo a Antonio Nariño, quien fue el encargado de traducir y difundir los derechos del hombre e impulsó la lucha para los derechos en América pese a la posición de sus contemporáneos. También se hace la alusión a Antonio Ricaurte, quien se dice que murió al prenderle fuego a un polvorín, evitando la toma de parte del ejército enemigo de las municiones patriotas en la casa de Bolívar de la hacienda San Mateo. Dio su vida por el deber. A partir de este proceso de independencia se dio el cambio del régimen colonial al régimen republicano. La estudiante María Fernanda Tobón, de ciclo 6 y del convenio COITES, lo narra a continuación. Cordial saludo para todos. Mi nombre es María Fernanda Tobón Pineda, de ciclo 6, y les voy a hablar sobre la historia de las constituciones de Colombia. 1853. Durante los años 1848 y 1849, finalmente se reafirmaron los nombres de los partidos tradicionales, liberal y conservador. En este tiempo el país tuvo una transformación política económica fuerte, ya que empezó a reemplazarse la estructura colonial
por la capitalista, permitieron libertades individuales y promovieron el libre comercio. Este proceso de súbditos a ciudadanos nos pone en igualdad de condiciones, derechos y deberes, sin favoritismo, sin distinción de raza, color o clase social. Sin embargo, sigue habiendo fronteras culturales y universales cuando, por ejemplo, un extranjero en cualquier país, su ciudadanía está sujeta a reunir documentación y en Estados Unidos y Europa el trámite es mucho más complejo. En 1776 los Estados Unidos se independizaron de Inglaterra. Esta independencia pone por primera vez el concepto del individuo como ciudadano ante la ley. Sin embargo, en principio no fue así para las negritudes, tampoco para las mujeres, ni para quienes no tuvieran propiedades. El siguiente cuadro ilustra el proceso evolutivo de este concepto ciudadano en Colombia. Por ello, más allá de un cambio de condiciones, requiere del desmonte de estructuras mentales ideológicamente colonizadas a mentes libres y auténticas. De allí la importancia de la expedición botánica, porque en la naturaleza tales fronteras no existen. Así como la diversidad en formas y colores del paisaje colombiano es nuestra más grande riqueza natural y como ya explicamos inspiró el proceso de independencia, también la singularidad de cada colombiano en todas sus formas y colores es el patrimonio de nuestra riqueza cultural y define quiénes somos política y culturalmente. El siguiente video ilustra todas las formas y colores. Colombia, un país joven, diverso y pujante, con ciudades vibrantes. La localización del país determina su gran variedad de ecosistemas. Colombia está conformada por 7 pisos térmicos que pasan desde una vasta región andina con alturas que alcanzan los 6.000 metros, pasando por la zona cafetera, donde se produce el café más suave del mundo, hasta densas selvas en la Amazonía y la Orinoquía, extensas costas sobre el Mar Caribe y el Océano Pacífico y amplias llanuras en el oriente del país. Colombia son sus valles, páramos, playas de aguas tibias, cuevas, desiertos, cañones, selvas y ríos de colores. ¿Cuál es el país del mundo con mayor variedad de flores? Colombia. Y de orquídeas, y de palmas, y de pájaros exóticos, y de ranas, Colombia. ¿Cuál es el país con mayor diversidad de frutas por metro cuadrado, donde puedes probar una fruta cada día durante todo el año? Sí, Colombia, que alberga el 10% de la flora y fauna de todo el planeta. Colombia también es su gente. El talento de los colombianos nos ha llevado a alcanzar grandes metas. Un premio Nobel de Literatura, uno de los artistas contemporáneos más relevantes del mundo cultural, empresarios, investigadores, artistas, deportistas, demuestran al mundo que en la tierra del realismo mágico somos capaces de hacer realidad lo que otros pensaban que era imposible. El mestizaje de este país, lleno de herencias indígena, española, africana, hace ricas nuestras tradiciones, con una amalgama de sabores, ritmos, colores y destinos que hacen únicas las experiencias mágicas que viven millones de turistas de todo el mundo. En el país del realismo mágico, la alegría corre por la piel, con ritmos como el vallenato, la cumbia, el porro, la champeta, el bambuco, la guabina, la salsa o el joropo, que llenan de baile las celebraciones tradicionales que animan a Colombia durante todo el año. Colombia conquista el mundo con sus productos y servicios. Si pudiéramos ver el mundo a través de los productos colombianos, en las mañanas Asia desayuna con el café más suave del mundo, en las tardes Europa disfruta nuestras frutas y en América adornan importantes ceremonias con la mayor variedad de flores. Acompañamos al mundo a tomar el sol, a disfrutar del frío, a viajar, a celebrar. De hecho, tanto indígenas como afrodescendientes por años han reclamado su reconocimiento en la formación de patria y en un principio los criollos la reivindicación de sus derechos por ser descendientes europeos. Tan anhelado protagonismo se ha venido dando lugar en la actual constitución política, que en el artículo 7 legitima a cada una de ellas. La estudiante María Fernanda Tobón
lo explica. 1886. Rafael Núñez cambió el país de un sistema federal descentralizado, es decir, de estados independientes, a un sistema centralizado, con una presidencia central y única. Solo votaban los hombres de 21 años que supieran leer y escribir. La religión católica se convirtió en la religión oficial y recobró los derechos perdidos. El país padeció 50 guerras civiles por los partidos liberal y conservador. Como podemos ver, de 1886 a esta nueva constitución, que es la de 1991, pasaron 104 años. Esta constitución es la actual Carta Magna de la República de Colombia. Derogó a la constitución de 1886 y también se ha empezado a conocer con el nombre de Constitución de Derechos Humanos, por cuanto reconoce y consagra no solo los derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la igualdad, a la libertad, a la integridad, los alimentos, entre otros, sino también derechos económicos y sociales. Además, crea los mecanismos necesarios para asegurar y proteger esos derechos, entre otros, la acción de tutela y la acción de cumplimiento. Se puede ver cómo a través del tiempo hemos ido avanzando para tener más participación en las decisiones de nuestro país, y que además la Constitución del 91 dio más participación, y de ahí salieron 70 partidos a partir del liberal y el conservador. Francisco José de Caldas, en sus reflexiones acerca de la situación cultural y social y económica de América, promovió la necesidad de un profundo y exacto conocimiento de la propia condición americana como un paso previo al impulso necesario de la industria, la economía, el comercio y el resto de actividades productivas para subvertir la situación de excesiva dependencia de la metrópoli europea que América había venido padeciendo durante los siglos coloniales. Estas palabras de Francisco José de Caldas dan cuenta de la urgencia en entender nuestra propia condición de ciudadanos, que marca el paso hacia dónde vamos, para, como lo dijo Caldas, subvertir la dependencia económica, política y cultural de Europa, que a través de la globalización es una forma moderna de colonización, y empezar a construir así un relato auténtico de la cultura colombiana. Como aporte para este acercamiento, trataremos de entender las tres ópticas. La indígena, por ejemplo, su pensamiento es que la tierra le da al hombre lo necesario para vivir. Se consideran los guardianes del planeta. Su conexión con la naturaleza les lleva a desarrollar un sistema de tratamiento de aguas que garantizó el desarrollo sostenible en el periodo previo a la colonización europea. Conciben las plantas y los animales como partes del clan. Tienen un alto sentido por la vida en comunidad, y es por ello que durante la colonización se dieron suicidios masivos de familias indígenas que prefirieron morir antes que ser sometidas a los españoles. En Neiva se levantó un monumento a la cacica gaitana como símbolo de resistencia. Africano. En los montes de María en Bolívar se vive un proceso de perdón de estos pueblos a través del tejido de su historia. La cultura afro llegó a América en condición de esclavitud. Fue la que, en cabeza de su líder Bencos Biojó, emprendió el viaje libertador desde el mismo siglo XVI en que pisó suelo americano. Y nos deja una gran enseñanza acerca de lo que finalmente Bolívar concibe como libertad, una condición interna del espíritu del hombre. El líder africano, aunque físicamente esclavo, su mente libre dejó un legado histórico a su pueblo, de dignidad, valor y memoria, que hasta hoy se conserva en Haití, San Andrés Islas y Chocó. Cultura europea, cuna de la revolución industrial. En ellos se desarrolló primero la vida de la ciudad y se les conoce como burgos. Los burgos eran pequeñas ciudades que la España del medioevo, artesanos, industriales y comerciales, formaron la clase burguesa, y con ello las grandes metrópolis o ciudades fortificadas. No dependían del trabajo en el campo ni del rey, y al no tener
esta condición de subordinados entendieron mejor el concepto de igualdad desde las libertades individuales. Su visión la vamos a entender desde Cartagena, dado que fue la fortaleza administrativa y militar del Imperio Español en América, constantemente atacada, saqueada por piratas ante la lucha por la hegemonía europea con Francia y Portugal. La corona española, por ejemplo, invirtió mucho en esta plaza y en el siglo XVIII la modernización científica llevó a la conformación de ingenieros militares, estudiosos en ingeniería y matemáticas que durante las expediciones reconocieron nuestro territorio y desarrollaron la cartografía. Allí se instaló el Tribunal de Inquisición de la Iglesia con todo lo que se opusiera a ella. El comercio de esclavos fue el tesoro del imperio. Actualmente la población cartagenera se dedica al turismo y al comercio. Hoy, 11 de noviembre, se conmemora la independencia de Cartagena de Indias, llamada la Heroica, por el papel que cumplió en el proceso de independencia de toda la nación colombiana. El siguiente video lo ilustra. Los criollos de Santa Fe no eran los únicos que querían librarse de España. Antes de que don Llorente pusiera su florero en la vitrina, había otra ciudad que venía dando pasos de independencia: Cartagena. Desde 1533, cuando Pedro de Heredia la construyó, Cartagena se convirtió en la reina del mar. No solo era un punto estratégicamente insuperable desde la perspectiva militar, sino que era el puerto donde llegaba, se guardaba y se embarcaba toda la riqueza de América antes de salir al océano y entrar al comercio mundial. Pero como tanta riqueza junta era un manjar para corsarios y piratas, había que defenderse. En ese tiempo el castillo de San Felipe no era propiamente el castillo del Príncipe Azul. Era una obra maestra de arquitectura militar, con trampas submarinas para barcos, fosos y paredes antihombres, rodeada por mar y por selva. Contaba con un sistema de recolección de agua en sus terrazas, cañones, torres y túneles para combatir ejércitos numerosos. Por todo eso también era la ciudad más costosa de mantener y se tragaba buena parte de los impuestos del virreinato. Pero volvamos a lo de la independencia. El primer gran paso que dio Cartagena fue transformar el cabildo en una junta de gobierno que, aunque reconocía la autoridad del rey Fernando VII, también incluía miembros con ideas independentistas. La nueva junta coqueteaba con las ideas de libertad que llegaban de Europa. Eso, sumado a los avances de Napoleón, fue dando paso a las discusiones y desacuerdos entre los que querían la autonomía total y los que no. Llegó el momento en que el rumor libertario era tan audible que el mismo presidente de la Junta fue retirado porque se pensó que estaba conspirando contra el rey. El caso es que conformar esa Junta fue un gran paso hacia la independencia porque sirvió como ejemplo a otras ciudades del nuevo reino que luego se animaron a crear sus propias juntas. Y fue en medio de esos desacuerdos e indecisiones que aparecieron los hermanos Gutiérrez de Piñeres, Gabriel y Germán, que no eran ningunos criollos pintados en la pared. Los hermanos Gutiérrez eran grandes negociantes con una buena influencia en la política cartagenera. Uno de ellos, Germán, no tenía pelos en la lengua y le hizo una propuesta de independencia a la Junta. Pero los Piñeres no querían sentirse un tris más autónomos y ya. Pedían conformar las tres ramas del poder, que los criollos ocuparan cargos públicos y militares y acabar con el tema de la Inquisición, o sea, independencia absoluta de España. Y como los de la Junta no contestaban nada, los Piñeres se pusieron manos a la obra. El 11 de noviembre de 1811 se reunieron en el barrio Getsemaní junto con algunas tropas de las milicias pardas encabezadas por Pedro Romero. La idea era motivar al pueblo a que los siguieran hasta el recinto de gobierno, para exigir una respuesta a quienes insistían en obedecer al rey. Y funcionó. Tal vez no fue la votación más tranquila de la historia, fue más bien un golpe de estado. El caso es que la Junta se vio obligada a pronunciarse y así nació el Estado libre, soberano e independiente de Cartagena de Indias. Pero no vivieron felices para siempre. Aunque hicieron su propia constitución, esta no fue acogida por todos. La oposición, liderada por el patricio José María García de Toledo y el militar Manuel del Castillo y Rada, creía que ganar autonomía estaba bien, pero que romper con España era una mala idea. El caso es que mientras se ponían de acuerdo, Fernando VII volvió al trono de España e inmediatamente ordenó a Pablo Morillo que reconquistara América. A Cartagena llegó por 3 frentes y en poco tiempo todos los pueblos de la provincia fueron devastados. Los patriotas que lograban escapar quemaban sus propias casas para no dejar nada a los realistas. Morillo sabía lo fuerte que era la ciudad amurallada y optó por una estrategia de resistencia, el sitio. El gigante de piedra fue rodeado durante 107 días. Morillo ordenó bloquear todas las entradas y salidas del fuerte.
Los patriotas quedaron atrapados. Eso sí, estaban seguros de una cosa: no iban a entregarse. Caballos, perros, ratas, insectos, todo lo que se movía fue comida durante meses. Hasta que una tarde, los patriotas encontraron una ruta de escape. Valiéndose de las ligeras naves corsarias, lograron burlar a los barcos realistas. No todos lo lograron y otros terminaron abandonados en Panamá. El 6 de diciembre los españoles entraron a la ciudad, pero no encontraron nada. El rey estaba satisfecho, pero cuando Bolívar venció sorpresivamente en Boyacá y llegó a Santa Fe, ordenó la recuperación de todo el Caribe a algunos de sus mejores militares: Mariano Montilla, José María Córdoba, Hermógenes Maza, Jacinto Lara y José María Carreño. Por fin, el 24 de junio de 1821, las fuerzas patriotas hundieron las naves españolas en la bahía. Días más tarde, los españoles se rindieron en Boca Chica. Solo faltaba recuperar el fuerte, y así fue. El 10 de octubre de 1821, el brigadier español Gabriel de Torres entregó la ciudad nuevamente a los patriotas. Ese día, el teniente coronel José María Córdoba marchó triunfalmente por la Puerta de la Media Luna, que ya no existe, y los españoles capturados fueron enviados a Cuba. Así, las batallas por la independencia que habían empezado en Cartagena terminaron en Cartagena. Completamos el cuadro de este recorrido definiendo hacia dónde vamos. Democracia significa gobierno del pueblo. Los primeros pasos que se dieron como movimientos de juntas fue en Bogotá el 20 de julio, lo que conocemos como el Grito de Independencia, y hoy, como acabamos de ver, la independencia de Cartagena. Recordemos que nuestras decisiones reflejan el carácter que nos define. Por tanto, a continuación, es importante que resolvamos los siguientes planteamientos. ¿Cómo definimos el carácter de nuestros fundadores y líderes, pioneros, gobernantes? Ahora que conocemos y aceptamos de dónde venimos, ¿cuál es nuestra narrativa de la cultura colombiana? Como ciudadano colombiano, ¿ves en tu patria la oportunidad de construir tu vida personal, familiar y profesional, es decir, tu proyecto de vida? Para dar respuesta a estos interrogantes podemos agregar a lo ya dicho lo siguiente. Desde la filosofía entendemos lo que es el alma, el cuerpo y el espíritu por las corrientes existencialistas. Esta definición de seres integrales nos lleva a entender que todo lo que existe en la tierra cumple un propósito, lo cual es la forma, y es con lo que servimos a otros de diferentes maneras, es decir, los colores. En la naturaleza vemos cómo la luna marca los meses, el sol marca los días, las estrellas son como una cortina que se extiende en el cielo para iluminar toda la tierra. El viento es el mensajero que anuncia el origen y las nubes el destino de los cambios de la naturaleza, es decir, el pronóstico del tiempo. La Pangea, por ejemplo, fue un evento natural que tuvo lugar hace 240 millones de años aproximadamente, cuando la Tierra era una masa compacta cubierta totalmente por el mar. Luego, con el movimiento de las placas tectónicas, ascendieron las montañas y descendió el mar, dando origen a los continentes. Por ello, hoy disfrutamos del espectáculo de ver de los manantiales verter agua en los barrancos, arroyos descender con fuerza desde las montañas. El mar retrocedió y se le fijaron límites. Estos son la playa y los arrecifes de coral, donde se desarrolla toda la biodiversidad marina que provee de alimento a todos los seres vivos, a la raza humana, ingresos del turismo y la pesca. Las aves le dan la bienvenida a cada día con sus hermosas melodías y como ya vimos, la ubicación del territorio colombiano nos permite disfrutar de dos imponentes mares y la tierra está colmada de frutos para el uso del hombre como alimento, medicina, techo y aún hasta vino para el entretenimiento. Si esto pasa en la naturaleza, ¿cuánto más el ser humano necesita entender su propósito de vida para que los odios, envidias, conflictos y competencias que nos distancian se disipen por la aceptación de las formas y colores que nos complementan y unen? Y con esto ya terminamos nuestro recorrido por Colombia, patria de formas y colores.